Otro error que hubo muy común, y ese sí lo cometieron, bueno, en combinación. Y con combinación me refiero a que algunos sí lo cometieron porque se les fue, otros porque lo copiaron. Diablos, están agarrando a copiar demasiado, y si agarran a copiar demasiado voy a tener que aplicarles lo que les aplico a un grupo que es recopión, y les hago exámenes individuales para cada uno. Tengo la metodología, entonces no caigan de mi gracia, por favor. Bien, entonces, otra cosa muy común que hacían era, tenían aquí una transición 1, luego aquí tenían una etapa 1, por decir, luego acá se iban con una transición 2, y luego aquí tenían una etapa 2, ya sea que fuera etapa muerta, ¿no? Luego hacían esto, luego aquí 3, y luego aquí hacían esto, y luego hacían esto. 4, y cerraban el lazo, ¿no? Y cerraban el lazo, ya sea que lo cerraran desde aquí o le pusieran una transición más, no importa. Entonces lo cerraban aquí. Ok, ¿dónde está el error aquí? ¿En dónde lo cerró, no? ¿Mande? ¿En dónde lo cerró? No hay etapas. No, en las transiciones, ¿no? Exactamente. Aquí y aquí no hay transiciones. Entonces, el cerrado está bien porque si te das cuenta, vienes el 4 y si recorres el camino, cuando llegas aquí te encuentras con la transición 1. Entonces, si lo ves linealmente, tendrías 4 y luego T1 y eso se pasa a 1, ¿no? Entonces, eso está bien. Entonces, no, el error está justamente en que dejan transiciones solas. Entonces, si ustedes dejan transiciones solas físicamente en un PLC, lo que varían es poner en un loop infinito a su programa. ¿Por qué? Porque siempre me voy a quedar en 2, porque como no tengo transición, no hay nada que haga que pase de esa transición y siempre por toda la vida me voy a quedar ahí en la 2. O sea, y nunca voy a pasar a la 3, mucho menos voy a pasar a la 4. Entonces, no olviden, siempre pueden dejar etapas muertas, sí, como lo hice aquí. Esto es un graph de puras etapas muertas. Es válido si se necesita. ¿Pueden dejar transiciones muertas? Sí, pero recuerden que para dejar transiciones muertas, aquí deben de poner un 1. Ahí sí es válido. Entonces, eso es una transición muerta. Una etapa muerta no tiene nada. Entonces, de tal manera, pues ya, estoy en 1, se activa la transición 2, eso hace que pase a la etapa 2 e inmediatamente se hace etapa 2 e inmediatamente hago etapa 3 e inmediatamente hago etapa 4, ¿no? Ya sé que a lo mejor solo hace activar algo de rápidos, es válido, si no, pues a lo mejor habría que esperar un tiempo, un sensor, lo que sea. Pero sí son válidas estas etapas. ¿Y por qué son válidas? Porque muchas veces, recuerden que en la etapa, si a lo mejor es un proceso muy sencillo, una parte del proceso muy sencillo, pues recuerden que de entrada siempre los lazos de realimentación o los saltos hacia atrás o los saltos hacia adelante siempre deben encerrar 3 etapas, ¿no? Y entonces a lo mejor yo ya cumplí mi objetivo desde aquí, en la etapa 1, a lo mejor solo me bastó la etapa 1 para cumplir mi objetivo y ya. Pero pues recuerden que ¿qué hay que hacer? Pues agregar nuestras etapas muertas y nuestras transiciones muertas para poder hacer adecuadamente el salto hacia atrás, ¿no? O sea, la realimentación. Porque nuevamente, pues recuerden que se necesitan de tres etapas siempre para poder hacer el salto hacia atrás o salto hacia adelante. Como mínimo, ya máximo las que sean. Entonces, no olviden, siempre las transiciones deben de llevar algo, deben de llevar un valor, ya sea que sea una ecuación algebraica. Inclusive en el álgebra de Boole, recuerden que esta ecuación, que es A negada más A, ¿cuánto daba A negada más A? Ah. ¿Cómo? Ah. No.
Por ejemplo, si A vale 0, entonces esto vale 1, exacto, 1. Y esto va a valer 0, entonces esto va a dar 1. Si A vale 1, entonces este va a valer 0, este va a valer 1, y entonces el resultado siempre va a ser 1. Entonces, A negada más A siempre es 1. Entonces, inclusive en el álgebra de Boole, pues recuerden que existe el 1, ¿no? Y entonces, esta transición, ya sea que pueda ser externa para el PLC, o sea, una entrada, aquí está el PLC y aquí lo conectan directamente a voltaje, a VCC. Puede ser externa o puede ser interna. Puede ser que si ustedes le dicen que ahí hay una transición muerta y que no necesitan nombrarla como una salida, entonces para el PLC internamente lo sabe que nada más tiene que pasar por ahí y equivale a que ustedes conecten algo, un VCC directamente. Pero entonces no olviden, las transiciones muertas son con unos. No las pueden dejar solitas. ¿Ok? Luego, hablando de esto de las realimentaciones, muchos realimentaban a la etapa 0. O sea, voy a borrar este de aquí. Tenían cualquier graph set, no importa. Y aquí tenían su etapa 0. Algo así me salió horrible. Bueno, voy a mover esto. A ver si puedo. No, olvídalo. O creo que sí. Bueno, no. Tengo mi etapa 0. ¿Qué pasó? ¿Gordo? ¿Qué pasó? Tengo ahí mi etapa 0. Y entonces, bueno, arriba pueden haber las transiciones que sean. Por ejemplo, la típica es la de la marcha y el botón de paro. Y muchos lo que hacían era realimentar así. Y realimentaban acá, ¿no? Ay. Déjenme ver si lo puedo mover rápido. Sí puede. Okay. Ahí está. Entonces, ustedes tenían aquí la etapa 0 y aquí siempre tienen marcha y paro. Y entonces, realimentaban así. Eso está mal. ¿Por qué? Porque hacen que esto se haga solamente una vez y cuando regresan acá, tienen forzosamente que volver a activar el botón de marcha y el botón de paro. Comúnmente en la industria, si necesitan hacer un proceso una sola vez, entonces quizás no tenga tanto sentido lo que están haciendo, a menos que aquí internamente haya muchísimos procesos, pudiera ser. Pero la idea de la automatización es esa, que se haga en serie, se haga repetitivo. Si no, entonces, pues, solamente ponen los diferentes botones y ponen a 4 operadores que los presionan cuando sea el momento y ya está, que era como antiguamente se hacía. Entonces, recuerden que la etapa 0 es una etapa de inicialización de variables, si es que las tienen. Entonces, la etapa 0, comúnmente no deben de realimentar ahí. Deben de realimentar después de la etapa 0. O sea, no necesariamente tiene que ser la etapa 1. No necesariamente. Pero sí después de la etapa 0. Porque la etapa 0, reitero, es de inicialización. Y se supone que esa solamente... Y entonces esa solamente ocurre cuando prenden por primera vez la máquina. O sea, si ustedes tienen la embotelladora, o por ejemplo la vending, que es donde, creo que sí fue en la vending, o no me acuerdo en cuál, hicieron mucho eso de realimentar a la etapa 0. Entonces, no tiene sentido porque si tienen la embotelladora o la vending, quiere decir que cada vez que se dé una botella, ya sea en la vending o en la de embotelladora, ustedes tienen que regresar y volver a, por cada botella, activar el botón de marcha. Entonces, no tiene sentido.
No tiene sentido hacer eso. Entonces, recuerden que la etapa 0 es una etapa de inicialización de variables. O sea, si necesitan que los motores estén en una posición inicial para empezar su ciclo, o que todos los actuadores, los cilindros neumáticos estén en retroceso, o cosas de ese estilo, entonces se hace aquí. Comúnmente se hace porque es más fácil, ¿no? Porque a lo mejor, quién sabe si pasaste un paro de emergencia y a lo mejor, si quieres reactivar, lo que necesitas es poner todo atrás. Imagínense que estamos en la compactadora de papel, ya salió un cilindro aquí, ya salió el otro aquí, y entonces cuando va saliendo ocurre un evento de emergencia, paran todo, y a lo mejor, dependiendo del tipo de cilindros, se quedan ahí, estáticos. Entonces, si yo reinicio sin una inicialización de variables, ¿qué va a pasar? Entonces, yo voy a esperar a que que es el que me está diciendo la transición 1, que a lo mejor es el sensor de retroceso del cilindro 1, de A, o del cilindro A, pues nunca va a estar activo, porque a lo mejor este es el A, y como lo paré en emergencia, pues está totalmente salido el cilindro, y pues jamás voy a tener el cilindro de retroceso. ¿Por qué? Pues porque fue un paro de emergencia. Se fue la luz, algo, ¿no? Entonces, puede ser que los procesos se paren por alguna falla de cualquier tipo a la mitad del proceso, y cuando yo los reinicie, se tiene que reinicializar todas las variables, porque si no voy a quedar que jamás voy a hacer algo, ¿no? O sea, si se paró de forma emergente, se fue la luz, pues yo le estoy pidiendo, pues si el cilindro 1 está totalmente en retroceso, inicias el proceso. Si no, no. Pero pues se me fue la luz y nunca regresó a su etapa original, pues jamás voy a pasar de aquí, ¿no? Entonces siempre la inicialización es para eso. Pues ¿qué hago en la inicialización? Pues poner todos los cilindros en retroceso, ¿no? O sea, el equivalente de poner A, B y C en retroceso, ¿no? Lo voy a poner así nada más, retroceso. Retroceso. ¿A qué equivale eso? Pues equivale a que yo ponga en el PLC a M1R y M1I, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo esta parte de la inversión de giro y si yo quiero llevarlo ya a un GraphSet nivel 2, pues a lo mejor pongo M, I, M, M, izquierdo en on y M, derecho en on. O sea, dos variables diferentes, una que me representa el giro a la izquierda y otra que me representa el giro a la derecha. Igual acá, puedo poner el cilindro A en retroceso y el cilindro B completamente activo. Eso va a depender mucho del tipo de cilindro. Porque si el cilindro se retrocede cuando ustedes desenergizan, entonces solo basta, no es necesaria esta inicialización, porque aunque se haya ido la luz, lo que va a pasar es que todos los cilindros van a retroceder. Porque si se va la luz, retroceden. Pero si no, entonces ahí deben de ser. Hay unas cosas que se llaman cilindros diferenciales, y los cilindros diferenciales tienen dos entradas. Entonces, son dos entradas diferentes. ¿Por qué? Porque el aire entra por aquí y entra por acá. Tiene dos entradas de aire. Entonces, se llama diferencial porque, pues, dependiendo la cantidad de aire que haya en un lado, si hay más en un lado, pues va a empujar para acá. Si hay más en el otro, pues va a empujar para acá. Si hay más acá, ¿no? Es los cilindros de doble efecto que vienen en el Fluid Sim, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, pues se llaman diferenciales esa parte porque el aire es lo que es diferencial. O sea, si tengo un poquito más aquí, se va a mover para acá. Pero no completamente, porque sigue haciendo su chamba, ¿no? Y entonces solo se mueve un poquito. Si aumento un poquito más, va a ganar terreno y se va a mover un poquito a la derecha. Si están iguales, el cilindro se va a quedar fijo en alguna posición, no va a estar en medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte de la inicialización depende mucho de con lo que estén trabajando, muchísimo. O sea, ahorita que lo estamos haciendo muy libre, haciendo las consideraciones que las cosas son muy libres, pues bueno, tal vez no tenemos que fijarnos en eso, pero si a alguien le toca ir a la industria, reitero una vez más, esto puede ser muy, muy importante porque pues es lo que tiene la industria y es con lo que deben de trabajar.
Entonces, eso es con respecto a la realimentación. Y creo que esos son, en general, los errores como que más... ya recordé otro. Y El de ese la lo tuve... linterna. ¿Eh? El de la linterna también fue el de que tuvimos mucho error, ¿no? No, ahorita nada más me refiero a errores conceptuales en el sentido de cómo pusieron el graph set. O sea, independientemente si lo hicieron bien o no. Ah, ok. Entonces, sí, antes de pasar a eso, primero esto es más importante porque es una generalización, ya independientemente de cómo se resolvía el del maniquí o el del bending. Entonces, otra más que hicieron es hacer este tipo de cosas, sacar así. No. Si ustedes lo van a meter, por ejemplo, cuando veamos el software, no se sacan de lado. Jamás se sacan de lado. O sea, definitivamente eso no está bien. Siempre no se sacan primero, más bien no de lado, sino más bien no se sacan de las etapas. Las etapas, reitero, sirven para hacer sus procesos y jamás se deben de sacar de las etapas. No, jamás hemos sacado un lazo de la etapa. No directamente, no de lado así. Siempre se saca de la línea principal o del árbol principal. Si van a realimentar, pues ya, ¿no? Así. Inclusive si esta va a realimentar acá, pues pudiera ser, ¿no? Pero no se puede conectar directamente así. Recuerden que si lo quieren conectar deben de poner una etapa ahí, aunque sea muerta, porque no está bien que lo conecten así. Entonces, ya sea que lo pongan así, o inclusive que lo pongan así, aunque esté... pero lo importante de esto es que los lazos siempre salen del árbol principal, de donde vengan, de la línea donde vengan. O sea, porque esto es algo de arriba hacia abajo, es un árbol que va de arriba hacia abajo, es vertical. Nunca, nunca, nunca es horizontal. Entonces, jamás saquen de las etapas. O sea, no está bien. Porque aparte, pues los softwares no les van a permitir sacar de eso. Entonces, no saquen así, por favor. Entonces, reitero, si van a tener que a realimentar de alguna manera, pues lo hacen. De hecho, eso está mal en sintaxis. Aquí, así. Eso está bien. Está bien que lo pongan así. Si necesitan por alguna razón esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo, de hecho, ya sea que lo ponga, sí, así. Si yo pongo eso ahí, no tiene sentido porque lo que estoy diciendo es que siempre de alguna manera voy a estar regresando. Nunca voy a pasar a la transición 2 porque directamente la etapa 1 tiene que decidir entre esta de aquí o esta de acá, ¿no? Independientemente de que sí se pudiera, pues es mejor que los pongan como lazos por separado y ya está. Así como lo estoy dibujando. No lo unan. No hagan esto, preferentemente. Esa es otra cosa. Y una más es que muchos agarraban y hacían esto. Sacaban bien y realimentaban aquí, en la transición, justo en la transición. Pero eso tampoco tiene sentido, porque si yo estoy justo en la transición, no sé si estoy realimentando bien. No sé si yo lo hago linealmente, si yo vengo de aquí del 1 y luego agarro, pues vengo, por un lado tengo T2, si se activa T2 está bien, ¿no? Y paso a la siguiente. Pero si por otro lado quiero activar el MP, por decir algo, o sea, en el error que tenían de realimentar al 0, que no está bien, pero si yo quiero regresarme a esa parte, ¿cómo yo saber que regreso aquí a la etapa 0? Si estoy justamente en el limbo entre ¿está bien la sintaxis o está mal? Porque si yo lo hago antes, es decir, si yo lo hago de aquí a antes, eso está bien. Porque yo vengo del 1 al 0 y la posible transición es MP. Eso está bien. Bueno, no completamente porque solamente estoy encerrando 2 transiciones y deberían de ser, diga, 2 etapas, deberían de ser 3 etapas y aparte estoy encerrando la 0, ¿no? Pero bueno, omitiendo eso. Si yo agarro esto mismo y lo hago así,
Eso está mal. Porque si yo vengo de 1, vengo por este lazo y llego al 0 directamente sin transición. ¿Están de acuerdo? O sea, llego, por alguna razón paso por aquí y llego aquí al 0 sin transición. Entonces, eso está mal. Entonces, si lo alimentan directamente a la transición, entonces, ¿cómo voy a decidir si estoy antes o después, si estoy bien o mal? Estoy justamente en el limbo de los dos. Entonces, jamás de los jamases pueden hacerlo en la transición. Finalmente, recuerden eso. Chequen que sus graph sets en todo momento, si lo analizan linealmente, queden bien, queden de esta manera, así como se muestra en pantalla. Porque algunos lo que hacían era alimentar aquí. Inclusive si hacían bien la alimentación, hacían esto. Y entonces, si yo vengo de 3, sigo este lazo y llego directamente al 1 sin haber aquí transición. Si se dan cuenta, aquí no hay transición, porque estoy siguiendo ese lazo de realimentación en donde no hay transición. O sea, debieron de haberlo puesto aquí siquiera, ¿no? Ya si va a ser muerta, pues un 1. Porque si no ponen esa, y lo dejan así como algunos lo dejaron, esto está mal, es un error de sintaxis. No está bien. Entonces, todo esto que les acabo de decir son los errores típicos que habían en sus ejercicios. Entonces, por eso les decía que se nota que no habían estudiado mucho, porque en ningún graph set se veían varios de los errores, tal vez otros de consideraciones pudiera ser, pero en ninguno de los graph sets se habían hecho ese tipo de cosas. Entonces, lo que hicieron es obvio. De los últimos ejercicios se basaron en ese, de lo que pusieron a memoria. Muy pocos se dieron a la tarea de ir hacia atrás y ver la sintaxis del salto hacia atrás, la sintaxis del salto hacia adelante, si se tenía que hacer antes o después de la transición, porque cada uno tiene su sintaxis y se las marqué en clase, ¿no? Entonces, cada uno tenía la sintaxis y muy pocos se dieron a la tarea de ir atrás, y si la utilizaban así como recordaban que se utilizaba. Entonces, era claro que para hacer sus ejercicios no estudiaron, al menos la mayoría. Entonces, lo hicieron mucho de memoria y no está bien, porque era la primera vez que estaban practicando eso, y a pesar de que ya habían visto un montón de ejemplos, que son los que tanto realicé como venían en los PDF, pues no se los aprenden todos. Y al menos se van a checar. O sea, ya habíamos hecho uno de máquina bending y aún así, o sea, ya había habido tanto el que yo hice de máquina bending y atrás había habido uno cuando estaban las condiciones OR, otro ejemplo muy semejante, y aún así cometían los mismos errores de realimentación. Entonces eso es claro que ahí no, ni siquiera para ir a ver el documento y copiar, ya siquiera, ¿no? Entonces por eso es claro que muchos errores son cosas que no deberían de haber pasado, porque inclusive copiando de los documentos y ejemplos se podía ver. Otros, sale, aceptables. Hay unos que pues apenas están comenzando y les cuesta trabajo, eso está aceptable, pero no otros. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna duda? No. Bien, entonces esos errores ya no se deben de cometer. Y bueno, luego vamos con uno que les costó un montón de trabajo, que es el de el maniquí. Aquí está, el maniquí. Entonces, el maniquí, deben de tener mucho cuidado con lo que leen. O sea, no porque en los últimos graphs utilizamos la condición OR, significa que se utiliza ya en todos la condición OR. Tienen que tener mucho cuidado con lo que están leyendo, porque, por ejemplo, el maniquí tiene 2 procesos y la máquina bending tiene 3, esta versión de la máquina bending. Y, por ejemplo, la compactadora de papel tiene 3, pero la diferencia es que uno te va diciendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Del cilindro, de los cilindros de la compactadora de papel, te va diciendo paso a paso cómo se van haciendo las cosas. Te va diciendo, por ejemplo,
sobre la camisa de cada cilindro hay un detector, bla, bla, bla. Así habrá DH, detector, o sea, los detectores. Muchos lo que hicieron es combinar detectores con la variable del cilindro. Recuerden que la variable del cilindro es lo que se ejecuta y los detectores son las entradas. Entonces, muchos la combinaron. Inclusive, reitero, copiando de otros, les decían, tenemos un motor M1, ¿no? Y ese motor M1 tiene asociado un sensor y entonces se ponían de forma diferente. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado con lo que dice, leer bien. O sea, un graph set generalmente en la industria no son tan complejos, pero sí es mucho de entender el proceso. Y entonces dice, la secuencia inicia pulsando M. Entonces, todos los cilindros están en posición de retroceso. Quiere decir eso que les están diciendo, condición inicial. Comienza a avanzar hasta el final, luego CB y finalmente CL. O sea, no les están diciendo, tengo un pulsador y si uno de los sensores, si uno de los sensores está activo, el que esté activo avanza, como en la máquina vending, que es cuando yo presiono uno, ya puse bien mi cantidad de dinero y presiono uno de los botones, que eso es una condición OR, cualquiera de esos que presione, lo presiono y es el que va a elegir. No, aquí les están dando una linealidad. Les dicen comienzo, luego y finalmente. Quería decir que el resultado tenía que ser un graph set totalmente lineal, así, con sus respectivas. Y al final lo único que tenían que hacer era desavanzar todos, checar que el cilindro de retroceso de CH estuviera activo. Si está activo, entonces activo CH hasta que llego a CH, uno es en retroceso y otro es avanzado. Llego hasta avanzado, entonces lo otro que es prender el nuevo cilindro, B, lo voy a ahí no, voy a prender el cilindro B. Aquí prendí el cilindro A. Y lo mismo otra vez. Checo si estoy en retroceso, no, pues que, o hasta avanzado, porque lo acabo de prender. Cilindro en avanzado. Cilindro avanza. Ya llegué hasta el final. Ah, ok. Entonces lo siguiente es, lo apago hasta que esté totalmente retrocedido el cilindro. Una vez que ya está totalmente retrocedido, luego prendo el siguiente. Ese es en el caso de que el cilindro avance y todos avancen uno por uno, ¿no? Se prenda, se apaga, se prenda, se apaga. En el caso en el que no, pues lo único que tenía que hacer era checar que el cilindro A llegó hasta mantener esto prendido A hasta que el cilindro llegó hasta su parte de avance, prender B y checar hasta que el cilindro B esté en su parte de avance. Luego aquí, prender el cilindro C y checar hasta que el cilindro esté completamente en avance, ¿no? Aquí sería que checar que esté cilindro en avance. Quiere decir que yo tuve que haber cilindro, bueno, B en avance, cilindro A en avance, y aquí era cilindro B en avance. Entonces, ¿qué está pasando? Inicio con que el cilindro A esté en retroceso, porque se supone que mis variables iniciales ya lo hicieron, o los tres, ¿no? Cilindro A, cilindro B en retroceso y cilindro C, ese de ahí abajo, ese, en retroceso. Si están todos en retroceso, entonces quiere decir que estoy hasta atrás, ya está bien. Y luego inicio prendiendo el cilindro A hasta que llega a su posición de avance. Ya que llegué hasta la posición de avance, si se lo están imaginando, quiere decir que en ese instante ese cilindro está ya en avance y los otros dos todavía no. Pero ya que llegué, quiere decir que ya compacté un lado. Luego lo siguiente entonces sería activar el cilindro B, quiere decir que avanza. Ya que llegué al cilindro B en avance, activo el cilindro C, que es este de acá, aquí sin creer es C, perdón. Y hasta que esté en avance, pues ya pasa otra. ¿Qué es otra? Pues finalmente cuando se le acaba, los tres cilindros vuelven a la posición.
Entonces, cuando ya llegué a C, vuelvo a repetir todo. ¿Qué quiere decir todo? Pues sí, efectivamente, que todos los cilindros vuelvan a su posición. Como eso lo hice aquí en la etapa 0, no está mal inclusive si lo vuelvo a repetir. Quiere decir que agarro esta etapa es de prendo todos o apago todos. En este caso, A está prendido, quiere decir que A debe de mantenerse aquí prendido. Luego aquí A, B, C deben de mantenerse prendidos. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy diciendo es que todos siguen, ¿no? Todos están activos, ¿no? Entonces, primero se activa A hasta que A llegó ahí. Debo de mantener activado A porque se supone que ya no va a avanzar más. Y entonces quiere decir que se queda en esa posición. Reitero, ahí va a depender del tipo de cilindro. O sea, hay cilindros en el que se debe de mantener el voltaje, hay otros en los que no, entonces ahí va a depender. Entonces ahí estoy haciendo la suposición que necesito mantener activo el cilindro para que esté en esta posición. Entonces, de tal manera que se activó el cilindro A, cuando llego al avance de A, activo B, pero debo de mantener prendido A para que se mantenga en la misma posición. Y luego cuando llego hasta el avance de B, debo de prender C y debo de mantener prendidos A y B, aunque no haga nada, porque ya no se están moviendo. Y una vez que hago eso, entonces lo siguiente es poner esta transición, y esta transición apaga todo, ¿no? Apaga todo, y entonces ahora sí puedo realimentar hasta acá. Y ya está, se cumple perfectamente. ¿Por qué? Pues porque esta transición apaga todo, esa etapa, perdón, apaga todo, y la va a apagar hasta que todos los cilindros estén retrocedidos. Entonces ahí está. Era una cosa secuencial y bastante, pues se supone que es más sencillo. Pero entonces es eso, o sea, no están leyendo claramente, ¿no? Lo que se están pidiendo. Si es secuencial, pues es directo, como un árbol, como lo hemos visto. Si no, entonces en su defecto, pues tendría que ser, tendrían que ver cómo los están pidiendo. Al mismo tiempo que se haga, pues si al mismo tiempo se tiene que activar una válvula, algo así, una condición AND. Si yo tengo elección, entonces, pues en ese sentido tendría que ser una OR. O sea, si yo puedo ir de un lado a otro, tendría que ser una OR. O sea, entonces depende mucho de lo que les estén pidiendo, pero tienen que leerlo. Bien, entonces, pues más o menos, pues no más o menos, esta es la solución la solución de este. 2, 3, 4. Cuatro etapas y ya está. Esa era la solución. Bien, no estaba planeada que hiciera esta, pero bueno, ya que estábamos en eso, pero bueno. Entonces, esa es la de la computadora de papel. Aquí, claro, utilicé otras variables, nada más de las que se me ocurrieron, no exactamente las que pide, pero bueno. Bien, entonces, y también si les cuesta trabajo lo que les están poniendo, cuando aparezca una variable de entrada, o sea, pueden poner aquí una tabla de entradas y salidas, o sea, sensores y actuadores. Pues la máquina consta de 3 cilindros, CH, CB y CL. Son salidas, son actuadores. CH, CB y CL. Porque después les ponen los detectores. Entonces CH pues tiene un detector de avance, pero también tiene un detector de retroceso. Y lo mismo para cada uno, ¿no? Más aparte está mi botón de paro y mi botón de marcha. Entonces, pueden hacer una tabla para que lo puedan hacer de una mejor manera. Entonces, respecto a lo del maniquí, básicamente pasa el coche a través de un sensor C, pasa el coche y en cuanto se active el coche, pues da la señal y entonces el maniquí tiene que empezar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Hubo una variante que estuvo bien, pero bueno, ahí la primera. ¿Cómo sería el graph? Sería algo así. Yo inicio con un botón de marcha. Podría ser que tuviera un botón de paro. Y ya está. Esta es mi etapa 0. Y aquí es importante. Como el graph
como el problema está diciendo que el fulanito es de batería, es de una batería, entonces yo sí voy a hacer una inicialización de variables. ¿Cómo? Pues voy a poner que el motor a la izquierda. O más bien hacia arriba, Motor hacia arriba, donde MA significa que el motor se va a mover de un lado o en este caso hacia arriba, ¿no? Ya está. ¿Cómo sé que estoy hacia arriba? Pues tengo un sensor de arriba, ¿no? Que era SA. Quiere decir que yo activo y lo primerito que va a hacer el maniquí es mover la banderita hacia arriba. No importando si había coches o no, lo va a mover hacia arriba. Ya está. Luego, ahora sí, esa fue mi inicialización de variables, empiezo con la etapa 1. ¿Qué hacía la etapa 1? Nada. ¿Por qué? Porque lo único que iba a esperar es que hubiera un coche. Y entonces aquí es cuando pasaban las dos cosas. Si había un coche, la banderita tenía que empezarse a moverse, pero al mismo tiempo tenía que haber un timer activado. Entonces, ahí está. ¿Qué condición? Si se tienen los dos al mismo tiempo, pues hay que utilizar una condición AND, definitivamente. Aquí, perdón, sí están viendo ya el graph de la pantalla, ¿verdad? El que estoy haciendo en las notas. Supondré que sí. Y entonces, como el diseño les está pidiendo justamente que hagan que cuando se activa el motor A, hagan dos cosas al mismo tiempo. Pues entonces eso que implica, pues agarro y empiezo una condición AND. Por un lado, una etapa lo que va a hacer es 2, motor abajo. Motor arriba y acá le voy a poner dead down, abajo. O si no, motor subíndice abajo, AB. On. Y me espero hasta que el sensor de abajo se active. Si mi sensor de abajo se activa, entonces ahora debo de hacer que el motor otra vez vuelva hacia arriba. Y al mismo tiempo se activaba aquí en una etapa 4, se activaba un timer, que era activar el timer 1. Se activaba el timer y entonces, pues lo único que iba a pasar es que tenían que ustedes, bueno, aquí agarraba y hasta que se activara el sensor de abajo, o el de arriba, perdón, sensor de arriba. Entonces, quiere decir que ya lo que hice fue ir de abajo hacia arriba. Esta es una posible variante. Hay que reiniciar otra vez, por favor, la conferencia.